Ujú. Vean, la parte de técnicas de investigación, cualquier cosa, igual si veo que está un poco más cansado y pesado el tema, tipo media hora hago un receso, tal vez de unos 20 minutos para tomar aire y continuar. Entonces, vean, las técnicas de investigación, estas son, o podemos dividirlo en dos caminos la investigación, y para que entiendan un poco el documento. La investigación tiene dos partes. Tiene una parte donde uno sale al campo y empieza a recoger información. O sea, ustedes van recolectando. Esa parte, si bien le llamamos recolección de información, la realidad es que no es recolección de información. La realidad es que eso se llama recolección de datos. Ustedes saben cuál es la diferencia entre datos e información. No, profe. Ok. El dato es como quien dice el dígito o el elemento que yo recojo en bruto, pero por sí mismo no tiene un sentido. O sea, por ejemplo, usted hizo una medición de peso. La medición de peso fue 30. Dice 30. Y tal vez ese es el dato. Información es cuando el conjunto de datos me generan un sentido. Por ejemplo, yo medí 30, pero tenía un parámetro de referencia. Entonces, el conjunto de datos de la referencia versus mi peso me da un sentido para entender ese valor de 30. 30 es el dato, pero la relación en conjunto y el pensamiento en conjunto o el análisis en conjunto de los datos es lo que llamamos información porque dan un sentido como tal. Entonces, realmente cuando nosotros trabajamos en la parte de recolección, estamos recogiendo datos. Luego viene una parte que se llama el procesamiento, y ahora sí, de la información. En términos generales siempre le llaman información, pero vamos a ver, la información realmente surge cuando ya yo analicé los datos y comienzo a establecer entonces, no sé, comportamientos, tendencias y otros elementos valorativos. ¿Ven? Entonces significa que yo ya, o lo que es la información como tal, es el último proceso, que es cuando yo ya le encuentro sentido a todo eso que hice. Pues yo pude haber hecho A, pude haber hecho B, pude haber hecho C, pude haber hecho muchas cosas, pero si al final no hay un proceso analítico de procesamiento, valga la redundancia, yo no voy a obtener o entender qué fue lo que finalmente obtuve. Pues si no, llegan a ser un montón de datos. Ahí es donde empiezan unas técnicas que son técnicas de representación de esa información, como por ejemplo los gráficos y todo eso que después lo vamos a ver, que eso es lo que llamamos nosotros técnicas de procesamiento y presentación de resultados. Aquí solamente estamos hablando de las técnicas con las que recolectamos. Entonces la sección 3.4 habla propiamente de las técnicas de recolección, o sea, las técnicas de campo para ir y obtener esa data primaria, que no puedo todavía llamar necesariamente información, sino que es una data primaria. Ven, eso es lo que tenemos aquí en esta parte de lo que voy a explicar. Por eso les decía que la investigación siempre tiene, como quien dice, dos partes. Tiene la parte donde recolectamos esos datos y una parte donde los procesamos. En primera instancia, hablaremos de la sección 3.4, que es de las técnicas de investigación para recolección. Pero algunas técnicas sí son un poco más amplias en su conjunto porque abarca hasta la parte a veces de procesamiento, pero digamos que vamos a seccionarla y aquí las vamos a considerar todas estas técnicas para recolectar información. Entonces, las técnicas de recolección de información, y aquí hay que entender dos cosas. Una técnica tiene dos partes. Propiamente, el conjunto de pasos que yo sigo para poder aplicar en sí lo que llamamos técnica o método, o sea que es un conjunto de pasos estructurados, sistematizados, pero esta técnica tiene un instrumento. Ese instrumento es lo que nosotros podemos decir que es la herramienta. Porque, por ejemplo, una herramienta, ok, una herramienta es el instrumento que ocupamos nosotros para poder aplicar la técnica.
Toda técnica tiene al menos una herramienta, al menos, porque puede ser que tenga dos o tres dependiendo de lo que se entienda como técnica en todo su conjunto, que ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de la encuesta. Entonces, nosotros no podemos separar que una técnica no tenga herramienta. O sea, la técnica tiene que tener herramientas. No existe ninguna técnica de investigación que no tenga al menos un instrumento que utilicemos para poder apuntar en esos instrumentos precisamente los resultados. Entonces nosotros tenemos que entender ese concepto. Ahora bien, el punto es que las técnicas de recolección son donde tenemos el mayor énfasis de pensamiento o planificación de cómo las vamos a construir. Porque la técnica como tal tiene que estar bien pensada y planificada para poder plasmar ahí en primera instancia sobre qué temas, pero por otro lado tenemos un eje es a quién se la vamos a aplicar o sobre qué la vamos a aplicar. Entonces, para poder definir una técnica, nosotros tenemos que tener en conjunto los dos elementos tipo matricial. ¿En qué o quiénes se va a aplicar? O sea, grupo poblacional o sobre qué elemento de estudio. Y por otro lado, ¿qué es lo que queremos estudiar con esa técnica en función de ese grupo poblacional o ese elemento sobre la cual la vamos a aplicar? Y entonces, de esa intersección del elemento de estudio, dígase categorías de estudio versus ya sea el grupo poblacional o sobre lo que lo voy a aplicar, va a salir específicamente el ideal del instrumento que es más viable de aplicar. Pero para eso llega un elemento analítico por parte de ustedes y raciocinio, que después uno puede mapear, como decir, un mapa de posibles técnicas a aplicar a partir de un razonamiento de ustedes. Ese es el primer punto primordial. Ahora bien, hay que tener claro varias cosas. La técnica como tal, o toda técnica tiene que cumplir dos parámetros mediante los cuales esos dos parámetros nosotros podamos demostrar que realmente es una técnica objetiva. ¿A qué me refiero con una técnica objetiva? Vamos a ver. Las herramientas o técnicas que ustedes apliquen tienen que ser confiables y a su vez tienen que ser válidas. Empecemos primero el concepto de confiabilidad. Confiable es que la técnica realmente nos puede acercar un poco a la verdadera medida. Esa verdadera medida no es de medición como con una regla, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, la técnica es la de medición directa, sí, pero no estamos haciendo mediciones directas, sino es aplicación de técnicas sobre persona. Entonces, cuando nos acercamos a la verdadera medida, significa que normalmente por el trabajo que ustedes han realizado ya más o menos tienen como un patroncillo por ahí, un patrón por ahí más o menos ubicado de por dónde anda la situación. Entonces, la herramienta en su aplicación y obtención de ciertos resultados, yo debería ir viendo que es confiable porque me está acercando más o menos a eso que ya más o cercanamente estábamos valorando. Bueno, o sea, ofrece medidas certeras. O sea, algo que uno puede decir de manera objetiva, sí, estamos bien, no me está sesgando. Entonces, a eso es lo que se llama la confiabilidad. ¿Qué tan cercano el instrumento, una vez aplicado, nos da elementos que podemos andar o referenciar que estamos cercanos a eso o a la unidad estadística que más o menos estamos valorando? Lo segundo que todo instrumento debe cumplir es lo que se llama validez. Grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende medir con él. Grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende medir con él. O sea, ¿en qué grado ese instrumento, si yo digo que voy a medir el tamaño de una fruta, realmente me mide el tamaño de una fruta? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero un instrumento y lo que yo pretendo medir con ese instrumento, por ejemplo, o obtener resultados es la madurez, por ejemplo, de la organización, ¿qué tanto realmente el instrumento me está dando la madurez de la organización? Entonces eso me da la validez.
es el grado en que el instrumento logra medir lo que se espera medir con él. Entonces, ustedes tienen obviamente que ajustar muy bien la técnica y sobre todo aquellas técnicas que son para obtener información desarrollada, amplia, que realmente logre obtenerse de él el resultado. Pero, por ejemplo, ustedes plantearnos una técnica tipo encuesta y con la técnica tipo encuesta lo que esperaban era obtener resultados sobre cómo son los proyectos. Pero lo que hacen en la técnica es comenzar nada más a preguntarles sobre herramientas que aplican y no preguntan nada sobre ese tema de características del proyecto, entonces no están aplicando la técnica y no es válida. Porque entonces van a querer comenzar a hablar a partir de ciertos resultados cosas que no son. O sea, no se puede hacer una verdadera discusión de resultados porque realmente están valorando sobre otro lado. Ven, entonces, en ese tema de la validez como tal, el grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende medir con él, es que ustedes claramente en su construcción el instrumento lo orienten hacia ese punto o elemento que realmente quieren estudiar. El problema con los instrumentos, y que a veces uno nota en las investigaciones, es que o los plantearon en carrera, o sea, fueron improvisados, no hubo una buena planificación de estos, este, los instrumentos no se pensaron tampoco en función del grupo poblacional al cual se les iba a aplicar. Una vez, por ejemplo, vi que le aplicaron vean, era una empresa de construcción, pero parte del grupo poblacional fue tomar en cuenta tal vez a los maestros de obra. Los maestros de obra son muy duchos, eso uno lo sabe, pero es una experiencia más que todo de campo y no saben de proyectos, ellos saben de la parte constructiva y seguir las instrucciones, tal vez no ajustado a un plan maestro como tal, sino en términos generales ya conocen lo que tienen que ir haciendo por partes. Bueno, la cuestión es que al final, viendo el documento y el instrumento, yo le recomendé al muchacho mejor cambiarlo completamente, aunque no le gustó, porque realmente eran preguntas súper técnicas en términos de gestión de proyectos que un maestro de obra que va a contestar. O sea, lo que va a obtener de información es una información que realmente está inválida, o sea, no es válida, o sea, no hay validez, porque no vamos a realmente medir lo que él pretendía medir, porque sus resultados, lo que está planteando, no se ajusta a ese grupo poblacional, y al no ajustarse a ese grupo poblacional, Jay, lo que va a obtener es información sesgada completamente. Entonces, ese es otro tema que hay que considerar dentro de estos parámetros. Por eso es que la confiabilidad y la validez, no todos los instrumentos los logran. Por eso mismo, porque ahí, por ejemplo, no se entiende el contexto del grupo poblacional, se plantea improvisadamente, se cree que es nada más para un cumplimiento requisito, y eso al final termina afectando la parte de análisis de resultados, que es donde yo he notado últimamente que están las mayores falencias de los trabajos finales de graduación. Y están mal porque plantean ciertos instrumentos y no los están aplicando correctamente y los resultados los dejan muy, entre comillas, light. Entonces no profundizan porque el mismo instrumento no está pensado en la profundidad que debería para aplicar hacia cierto elemento de estudio. ¿Ven? Entonces, la construcción de los elementos o de los instrumentos como tal debe considerar también la elección de cuáles son las categorías sobre las cuales voy a trabajar. Uno no tiene, o el modelo por lo general no puede plantearse, y no debería plantearse a instrumento por categoría. Vamos a ver, cada categoría al menos debería ser estudiada por 3 instrumentos distintos. Pero no significa, por otro lado, que si yo hago una encuesta, esa encuesta solo sea para esa categoría, y si quiero hacer sobre otra categoría, también aplicar encuesta, tengo que hacer otra, no necesariamente, porque el instrumento como tal que se denomina encuesta, ese instrumento puede también, a su vez, como tal, ese instrumento a su vez puede servir para estudiar varias categorías a la vez. Entonces, como ese instrumento puede servir para varias categorías, el mismo cubre varias categorías, pero por eso es importante hacer la planificación debida de los instrumentos para conocer de manera óptima y eficiente cuánto es la verdadera cantidad de instrumentos que debemos realizar. Ven, entonces es de esa manera. Ok, lo importante a todo esto es que podamos construir verdaderos técnicas de investigación
que ustedes de donde puedan obtener una información realmente o datos valiosos para poder generar un procesamiento correcto. Una vez que el instrumento ya se planteó o se planificó, una vez que está planificado el instrumento, entonces el siguiente paso es comenzar ahora sí, a agarrar los datos, codificarlos, ordenarlos, o más bien antes de comenzar más bien en la construcción del instrumento, perdón, en la construcción del instrumento, la estructuración de cada instrumento debería ir relacionado con el tema de categorías, porque eso va a permitir después la codificación de datos de una manera más sencilla. Otro también posibilidad que deberían considerar es poder hacer una prueba piloto del instrumento. Eso significa que el instrumento que ustedes hayan aplicado, poder establecer una posible prueba piloto, o sea, probarla antes de ponerla ya a andar como investigación, y esa prueba puede ser tan simple como la solicitar opiniones, o puede ser tan simple como ¿cómo se llama? Puede ser tan simple como eh, tal vez aplicarla a un grupo más reducido. En vez de aplicarlo a 10, lo aplican primero a 1 o 2 personas y de ahí sacan valoraciones. ¿Qué es lo que permite hacer una prueba piloto? Uno, permite validar si los tiempos que ustedes consideraron que en los que se iba a aplicar el instrumento realmente son ciertos o no. Considerar si las preguntas como tal, en opinión de esas personas a quien se les está consultando, son preguntas realmente viables o entendibles u objetivas. Por ejemplo, si es un caso que lleva preguntas. También valida si en el caso fuera porque yo estoy revisando documentación, qué tanto el instrumento me ayuda a realmente obtener información sobre esa documentación. Y eso va a permitir que ustedes puedan hacer también mejoras después sobre el documento como tal, porque esas mejoras van a ser importantes en el instrumento para que quede lo más refinado posible. Ok, vean. Entremos un poco en detalle a cada técnica de recolección para comenzar a ubicar realmente la técnica ya en función de su utilidad y su visualización. Ok, técnica número 1, que vamos a ver, observación. La técnica observación, y con este, digamos, ya pasamos después al receso de unos 20 minutos, es el siguiente. La observación no es simplemente ver, porque no es ver. El concepto de ver y observar no es lo mismo. El observar implica también la interpretación, implica hacer una o tener una percepción de lo que tenemos en ese momento enfrente y estamos valorando, pero también implica que podamos interpretar. Eso es la observación, por eso se utiliza más en elementos cualitativos que cuantitativos. La observación se aplica sobre todo cuando tenemos procesos, cuando tenemos hechos, situaciones que, digamos, tenemos que juzgar, pero ese juzgar o interpretación no surge de lo que Roberto Santamaría como investigador le interesa, no, surge a partir de que el investigador o investigadora ha desarrollado un proceso de búsqueda de información, precisamente a nivel bibliográfico, tiene fundamentos y podemos comparar. Eso es como, por ejemplo, cuando hacemos una observación en función de un estándar. Entonces, yo tomo los datos de la observación y los comparo contra lo que el estándar solicita y ahí viene la interpretación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una valoración conforme a una lista de chequeo, por ejemplo, el ASISO, entonces mi observación de campo está asociada a esa lista de chequeo y voy validando si un sí o un no. Por ejemplo, ahora también que en Costa Rica se aplican desde hace como 4 o 5 años el tema de verificaciones eléctricas sobre ciertas instalaciones, eso trabaja sobre una lista de chequeo contra una normativa. Realmente esa verificación no es más que una observación de campo sobre lo que se ve a nivel de circuitería eléctrica validado contra y la interpretación del resultado de si es positivo o negativo de cierta manera es porque está validado contra la normativa como tal. Entonces la normativa es la que me implica a mí realmente eso. Entonces, esa es la parte de interpretación que está dentro
de la parte de observación. Entonces, consideraciones a cumplir que deben de tomarlo en cuenta. La observación que ustedes van a realizar no necesariamente surge como una orientación o una observación científica 100%, sino que la de ustedes es una observación estructurada, eso sí, sistematizada, que les aconsejo que la hagan bien sistematizada, o sea, por partes, por fases, sí está pensada, pero no necesariamente es que toda observación que ustedes hagan es científica, esta la vemos más como una observación de campo aplicada. Porque, por ejemplo, una observación científica sí es establecer el objeto de estudio, obvio que ustedes sí lo tienen que hacer, pero habría que implicar también si hay frecuencia o no hay frecuencia. Normalmente las observaciones de ustedes no surgen o no se realizan en todo momento del proceso porque no es que van a estar encima de una persona en todo el proceso. Lo hacen en ciertas actividades específicas como reuniones, como presentaciones de resultados, de donde pueden obtener información. Por lo tanto, se vuelve una observación específica de un momento dado, que si bien se planifica y se estructura, pero por otro lado no tiene todo ese proceso de seguimiento que tal vez una observación científica sí implica. ¿Ven? Entonces, el punto aquí es que ustedes tienen que aplicar, o si la llegan a aplicar, es una observación que tiene que tener sentido. Entonces, toda observación tiene que tener un objetivo. Toda observación debe estar estructurada en pasos. Toda observación también debe considerar cuál es el objetivo meta de esa observación a partir de las categorías y también establecer los mecanismos de registro de dicha información, que eso puede ser a través de listas de chequeo, a través de escala Likert y también el método de aplicación, porque el método de aplicación de la observación puede ser un método, digamos, invasivo o no invasivo. Cuando se refiere a no invasivo es porque obviamente aunque hay una participación dentro del proceso, puede ser más pasivo, no interfiriendo directamente en el proceso, sino nada más siendo un tercer actor. Cuando se es más activo es que uno puede ser sujeto investigador participativo del proceso y por lo tanto tomo observaciones del mismo proceso en función de lo que yo hago participando dentro de este. ¿Ven? Entonces eso hay que considerarlo. Y también considerar que aunque lo van a hacer en un momento específico, también cuál es la intensidad que va a tener la observación, que eso significa el grado de profundidad hasta el que llego. O es que va a ser una observación muy por encima de ciertos elementos o realmente quiero profundizar en ciertos hechos. Lo cual puede implicar que dentro de su planificación se hagan cuestionamientos tipo preguntas generadoras para que ustedes mismos traten de profundizar y definir la intensidad de la observación. Aspectos que deben considerar: cuál es el problema de observación, el contexto de la observación, depende del ambiente de ustedes donde estén realizándola, cuál es la selección de muestras, porque también esto está asociado a la selección de muestras que nosotros hicimos, porque puedo hacer la observación ya sea sobre documentos o sobre personas, dependiendo de las personas. Y otra cosa muy importante es el sistema de observación, porque ustedes lo pueden agrupar por categorías, lo pueden hacer más descriptivo, lo pueden hacer más narrativo, lo pueden hacer hasta tecnológico, pero también puede implicar otro hecho importante, puede ser una observación individual a como puede ser una observación que lo hagan en conjunto con otros investigadores, como para hacer un tipo de triangulación de resultados entre ustedes y estas otras personas. Eso es posible y entonces ahí también tendría que aplicar al método quiénes serían las otras personas que le pueden colaborar a ustedes como observadores para después hacer una comparativa de resultados. Entonces la observación puede ser individual desde el punto de vista de ustedes o puede ser una observación un poco más grupal para obtener una visión conjunto, este, de estas otras personas que también conocen del tema, que obviamente deberían ser seleccionados bajo un criterio objetivo para poder obtener un resultado más integral. Los instrumentos que uno puede usar para la observación va desde hojas de cotejo, que implica listas de chequeo, matriz doble escala, puede ser también una guía básica de observación con elementos puntuales, donde por cada observación ustedes hagan anotaciones libres, a como pueden usar escalas tipo Likert también para valorar aspectos específicos. Entonces tienen un aspecto específico y lo ponen en función de una escala Likert, muy bueno, satisfactorio, no satisfactorio. También, esa puede ser una manera, que eso implica la codificación de datos en la construcción del instrumento. Entonces vean que la técnica
Eso es lo importante. La técnica observación, como tal, es la definición de pasos y procesos mediante vamos a realizar un trabajo de campo donde podamos interpretar hechos y situaciones posibles y después de eso vamos a crearle un instrumento o herramienta a dicha observación donde nos permita sistematizar los resultados o los datos. ¿Ven? Y esos datos sería lo que después vamos a trabajar en función de crearlos como información. Esa es la parte, este, digamos, de mayor importancia de la técnica como tal de observación. ¿Dudas, consultas por el momento con esta técnica? ¿Dudas, consultas? No, señor. ¿Ninguna? Ok, si no hay dudas o consultas, voy a parar aquí. Ven, casi las 7, que es lo que les decía. Voy a dar 20 minutos, 7:20, nos volvemos a conectar y termino con eso la parte. Puede ser que termine solo la parte teórica y entonces la parte práctica la vemos, si Dios quiere, el próximo martes, lo cual estamos siempre dentro del tiempo. Entonces, paro acá, voy a ponerlo en pausa para que quede como un solo video. Bueno, regresamos. Ok, entonces estábamos con la parte que ya vimos, observación. Ahora vamos a ver otra técnica, que es la encuesta. El tema de encuesta, como tal, es una técnica que ustedes la han escuchado seguro mucho. Es una técnica muy popularizada para lo que son investigaciones de campo. Lo que pasa es que, digamos, si vamos a nivel de teoría, la técnica en forma escrita es el cuestionario y la técnica en forma oral es la entrevista. Técnicamente, la encuesta es el proceso, pero aquí sí vamos a separar lo que es cuestionario como encuesta y entrevista como otra técnica aparte, pero para que supieran que a nivel teórico, la forma oral del cuestionario o de la encuesta es lo que llamamos entrevista. Pero aquí vamos a trabajar que entrevista es una técnica y la encuesta es otra. Ahora bien, lo que pasa con la encuesta como tal, la encuesta en sí no es el hecho de salir a la calle y aplicar un cuestionario y ya. No, no es eso. La encuesta en sí, propiamente la encuesta en sí, eh, es todo un proceso desde la definición de la población y unidad muestral, o sea, cuando comenzamos a pensar en estos grupos poblacionales y cuál posible técnica es mejor aplicar hacia estos, comenzamos a construir como segunda fase en construir el material de la encuesta y después hacemos el trabajo de campo. O sea, el trabajo de campo, vean que es una tercera etapa dentro de lo que la técnica como tal de encuesta indica. Entonces, ahí es donde nosotros, lastimosamente, hemos confundido lo que es una técnica de campo, como es encuesta, con solo el hecho de lo que vemos ya que se elabora o se hace en el campo. Y ahí estamos mal, porque entonces no consideramos realmente los procesos reales que hay. Como eso, la definición de la encuesta, no solamente hacer las preguntas y ya, no, es que también hay que tener claro a quién se le van a hacer esas preguntas. ¿Cuál es ese grupo poblacional al cual se le van a hacer preguntas? ¿Ven? Entonces, cuando nosotros definimos que vamos a utilizar la técnica encuesta, lo primero es porque ya definimos el grupo o población muestral y sabemos que por condiciones de este grupo lo mejor es aplicar una encuesta. Por ejemplo, ¿qué condiciones existen para definir que a un grupo poblacional mejor le aplico encuesta? Bueno, uno, cercanía geográfica. Si es un grupo que geográficamente no está cerca, o sea, se encuentra en puntos remotos, por ejemplo, que grupos poblacionales suyos unos se ubican en Guanacaste, otros se ubican en Limón, o otros se ubican fuera del país, de ahí aplicar una entrevista
presencial, por ejemplo, sería imposible, aun cuando los medios ahora digitales nos permitirían hacer entrevistas. Otro tema que uno puede considerar es el tamaño. Y ya cuando uno pasa realmente de tener tal vez un grupo que son 20 o 30 individuos, 20 o 30 individuos como tal vez no es tan viable aplicar una entrevista porque sería aplicar 30 entrevistas distintas. Está 30 tiempos individuales con personas. Mientras que con las herramientas digitales actuales, la aplicación de la encuesta en realidad puede ser hasta suministrada, porque uno nada más envía un formulario a través de las herramientas TIC y con eso se puede, ¿cómo se llama? Con las herramientas TIC y con eso, podemos aplicarlo a todo el grupo en un mismo momento, en un momento dado. Ven, entonces ese puede ser un segundo criterio. El primer criterio, el tema geográfico. El segundo, el mismo tamaño en función de los recursos que yo tengo y cuál sería un medio viable. Tiempo también. Por ejemplo, es más factible enviar el cuestionario y dar 3 días que tratar de aplicar, por ejemplo, 30 entrevistas que tal vez nos va a llevar 2 meses hacerlo, por el tiempo que cada persona puede disponer. Porque igual, imagínense que programa 30 entrevistas presenciales, 30 agendas distintas, aunque sean en línea y después que mediante un cuestionario, por ejemplo, uno lo manda y da nada más un tiempo establecido de 3 días, entonces eso le puede ahorrar, es optimizar el tiempo. Entonces ahí también puede ser que se decline más por usar una encuesta que una entrevista. Entonces por eso es que la unidad muestral o la población y unidad muestral es parte de la primera fase, que eso concuerda con lo que les venía explicando cuando hablamos de la parte de definición de sujetos y fuentes. Ok, material es la construcción propiamente del instrumento. Pero aquí viene toda una teoría interesante. No me acuerdo si la tengo un poco más adelante. Bueno, aquí más o menos aparecen unas características, pero se las voy a explicar tal vez si después lo ven en la presentación. Que preparar el instrumento no es hacer preguntas sueltas, no es eso. Preparar el instrumento primero es establecer una estructura como tal del instrumento. O sea, definir en cuántas partes va a estar, por ejemplo, dividido el instrumento. Porque eso está en función de los elementos de estudio. Por ejemplo, si yo la encuesta la quiero usar para conocer cómo son mis proyectos, cómo son las prácticas actuales y competencias del personal, significa que esa encuesta al menos debería estar dividido o ese cuestionario en 3 secciones, una sección por categoría. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es la estructuración y formato que le damos al instrumento para poderlo presentar? Luego viene ya propiamente la reacción de las preguntas. Y la reacción de la pregunta es toda una teoría interesante. Vamos a ver. No sé si ustedes han sido un poco observadores. Las preguntas que normalmente hacen periodistas o mismos diputados en comisiones y demás son preguntas mal elaboradas, al igual que las preguntas que, por ejemplo, nosotros vemos también cuando hacen estas entrevistas después de una competencia o sobre todo en partidos de fútbol con los periodistas. O sea, son preguntas mal hechas. ¿Por qué son preguntas mal hechas? Vamos a ver. Una pregunta debe ser objetiva. Objetiva significa que una pregunta que uno elabore dentro de un instrumento de investigación debe ser lo más, digamos que plana posible. Debe ser plana. No puede ser una pregunta que lleve lo que se denomina carga emocional, porque la pregunta no puede llevar cargas en el sentido de establecer una dirección sobre la posible respuesta. ¿A qué me refiero con eso? Vean lo que pasa. Sucede y acontece que cuando uno hace una pregunta hay que evitar dar un criterio. Ese criterio es lo que se llama carga emocional. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes tendrán a veces acceso a canales de televisión de otros países. Yo les puedo decir por experiencia personal que el año pasado estuve casi a final de año en Argentina, cuando venían acercándose las elecciones que acaban de recién pasar hace como unos meses. Y era interesante ver cómo los canales eran decantados de viaje hacia un lado o hacia el otro, favor o en contra.
Lo que sucede es que las preguntas de los periodistas son muy interesantes en ese mundo cuando ya son muy claros, porque por ejemplo buscan personas en la calle, pero la pregunta, por ejemplo, uno de los temas grandes en ese momento de elección, para que ustedes conozcan un poco de contexto general, es que los argentinos tienen la creencia que los equipos de fútbol son del barrio, o sea, son como una forma de un brazo estatal de ayudarle. Entonces el fútbol es toda una cultura que asocia mucho a lo que es también la política y el Estado como tal. Una de las, precisamente, de las medidas que proponía el actual presidente de, de Argentina era convertir estos de sociedades deportivas a sociedades anónimas, o sea, que cualquier equipo de fútbol se convirtiera en sociedad anónima, muy similar a lo que ya en Costa Rica ocurre. Pasar de una asociación deportiva, que entre comillas es una asociación pueblo, a una sociedad anónima. La cuestión es que los periodistas, por ejemplo, le preguntaban a las personas después de comprar una entrada al estadio, porque no me acuerdo qué partido había cerca, y todas las personas salían de comprar el estadio y le decían, ¿qué opina usted sobre la medida de mi ley que le quiere quitar el poder a los pueblos con respecto a los equipos de fútbol y convertirlos en una empresa? Fue gracioso porque una persona le dijo, igual, es un negocio privado. No, pero mira, es que no estás viendo el problema social que acarrea esto, porque ya es un grupo inversionista, no va a ser tan libre para el pueblo. O sea, ya eso no se vuelve una pregunta. Ya eso es querer provocar una respuesta en la persona a la cual se le está haciendo las respectivas consultas o es el sujeto de investigación. Entonces, cuando nosotros queremos plantear interrogantes en función de darle a la persona una respuesta o guiarlo hacia una respuesta, la pregunta deja de ser objetiva. El planteamiento de las preguntas siempre debe ser lo más plano sin considerar cargas emocionales o sin plantear criterios de juicio o juicios de valor. Si ustedes plantean criterios dentro de la pregunta para orientar a que la respuesta tiene que ser lo que ustedes quieren, entonces ahí estamos mal. Es igual, una vez con un estudiante que tenía tutoría, llegó y me contó que fue a la empresa, le dieron como tres respuestas y una vez le dijo, no, es que eso está malo, es que eso no es así, Jay, pero si usted no deja que las personas se expresen de manera objetiva y comience a interpelarlos y incorporar su propio pensamiento, lo que es correcto y no, entonces perdemos la objetividad. Eso es precisamente el tema, por lo que muchas veces cuando ustedes ven el problema que les reviso, les marco los temas de fácil, difícil, complicado, porque eso es elementos de juicios de valor, que eso implica subjetividad, implica cargas emocionales y implica, sin haber realizado un análisis, establecer ya prerrogativas, lo cual deben evitar a toda costa la realización de una pregunta. La pregunta sí puede dar un contexto, pero no un contexto que lleve a una orientación. Por ejemplo, yo puedo dar un contexto a cuáles han sido los resultados de los proyectos, digamos, del año pasado, pero no puedo preguntar a la persona bajo eso si todos están debajo de la media, decirle cuál es el criterio suyo si todas están debajo de la media. Obviamente va a decir que está mal. Si yo voy a presentar un contexto de ese tipo, que incluye, por ejemplo, resultados preliminares o algo que van a generar una cierta tendencia, la pregunta que yo debería hacer tal vez no sobre la tendencia, sino sobre algo que no se ve ya en la figura. Por ejemplo, si yo veo la figura que no está cumpliendo con los resultados, la pregunta no es para decirle cuál es su perspectiva de estos resultados, porque sabemos que va a decir que se ve mal porque no cumple. No, no. Lo que deberíamos plantear, entonces, es una pregunta que en función de que esos resultados se demuestra que no están cumpliendo, ¿cuáles serían más bien puntos de mejora que podría proponer? Porque es un hecho que el resultado no es lo esperado. Entonces, ahí no nos interesa saber un criterio para que nos diga que el resultado está malo. No, es más bien qué podemos hacer en función de ese resultado. Entonces ven cómo la pregunta varía, pero hay que entender la naturaleza de lo que queremos obtener en función de lo que estamos poniendo en la pregunta. Entonces, toda esa teoría es muy de sentido común. Cuando digo de sentido común, es que tengamos claridad que es, o sea, no es que hay una teoría ya escrita. No, es que es muy valorativo. La teoría le dice a uno elementos concretos o prerrogativas a tomar en cuenta, como lo que les acabo de decir, preguntas que no tengan cargas emocionales, valorar contextos en función objetivo, no establecer juicios de valor, eso es lo que dice.
ya después viene un tema que se llama sentido común en cómo se propone o se redacta o que ustedes tengan ese sentido para establecer bien ese tipo de preguntas y que sean las correctas para obtener la información correcta. Ahora bien, una vez que ya está completado este material, es donde puede entrar el tema de hacer un plan piloto para valorar si esas preguntas como tal, si esas preguntas como tal, este, son realmente correctas o puede hacer falta. Ahí es donde el plan piloto o ponerla a valorar en función de otra persona es importante, que puede ser que no conozca el tema, pero sí tiene un buen criterio, o puede ser que algo conozca el tema y también tenga un buen criterio. Entonces ahí es donde entra la parte del plan piloto sobre el instrumento. Y después viene también otro tema importante. Otro tema importante es que una vez finalizado el instrumento y que ustedes ya tienen su primera versión, valorar el tiempo de duración de este también para que lo valoren en función de la población que ustedes definieron, que puede ser meta, como población meta a la aplicación del instrumento. Eso también tienen que valorarlo. Entonces vean que entre la fase uno y la fase 2 siempre vamos a estar pensando en el uno y en el otro para que el instrumento se planifique de la mejor manera. Ahora bien, pasamos a la etapa 3. La etapa 3 corresponde al trabajo de campo. Ya en la etapa 3 propiamente, entonces pasamos a la aplicación. En la aplicación hay otras consideraciones. Las consideraciones es, por ejemplo, el momento, mecanismo por el cual se aplica la herramienta. Pero aquí también otra vez nos devolvemos al primer punto, que es la población y unidad menstrual, porque tenemos que en función de ellos definir cuál es el mejor medio para poder hacer la aplicación del instrumento, en este caso, encuesta o ese cuestionario. ¿Por qué? Porque si el grupo como tal, si el grupo como tal no es un grupo con habilidades tecnológicas, plantear, usar una herramienta que ocupa TI, o sea, tecnologías de información y comunicación, para poder realizarlo o aplicarlo, ya realmente sería una tontera. ¿Por qué sería una tontera? Porque si estas personas no tienen las habilidades para hacerlo, entonces más bien los vamos a enredar tratando de aplicar este instrumento. ¿Ven? Entonces, la definición de los medios de aplicación va en función también de conocer a mi población, va en función de conocer a esta unidad muestral como tal y con ello poder definir cuál es el mecanismo más óptimo y eficiente para obtener esa solución. Entonces, eso es la parte de trabajo de campo, donde vamos a definir esos medios. Sobre todo, lo más importante en la definición de esos medios es que sea un medio que realmente sea fácil para ustedes después el recolectar la información desde ese medio. Pues esa es otra cosa, por ejemplo. Si no tienen habilidades digitales, pero yo voy a aplicar una encuesta a 20 personas y entonces a los 20 les voy a pasar un documento impreso en Word y que todos me lo llenen. Y también desde el punto de ustedes como investigadores tomen en cuenta que van a tener que ir a recoger 20 documentos escritos y valorarlos de documentos escritos. Entonces ahí es donde uno tiene que definir un canal óptimo tanto para el grupo poblacional como para mi persona como investigador que me permita también una eficiente obtención para de esos datos para un buen procesamiento y interpretación de estos. ¿Ven? Entonces, eso es importantísimo en la parte de los medios remotos y medios presenciales. O sea, en la definición del mecanismo o medio canal mediante el cual se va a realizar la aplicación del instrumento. Hasta ese punto estamos trabajando la parte de recolección de información. Después de este punto, entonces ya entramos con la parte que se llama procesamiento, porque hasta este punto lo que hemos tenido es datos, porque tenemos, por ejemplo, 20, 30 cuestionarios con respuestas, que significa que para cada pregunta hay 30 respuestas distintas, que para cada sección 30 respuestas distintas. A partir de la fase 4 es donde entramos en lo que conocemos procesamiento de información, pero entra en uso otro tipo de técnicas.
Otro tipo de técnicas, como son, por ejemplo, todas las técnicas estadísticas. Otro tipo de técnica como la creación de gráficos. Otro tipo de técnica como también herramientas computacionales para el análisis de estos datos. ¿Ves? Eso precisamente es lo que entra ya en la parte del capítulo, digo, el paso 4, que es donde ya comenzamos a utilizar otro cuerpo como tal de posibles técnicas de investigación. Y entonces ese cuerpo ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de procesamiento. Pero vean que en realidad todo el proceso completo de lo que se denomina encuesta conlleva 5 etapas, siendo las 2 últimas etapas parte de lo que llamamos procesamiento y discusión de resultados. Esas 2 últimas fases son más del procesamiento, pero vean que el proceso completo llega hasta la parte de discusión de resultados. Lo que nosotros vemos como parte de recolección tiene que ver con las primeras 3 etapas, donde en estas 3 etapas queda muy bien reflejado el proceso que para toda técnica tengamos que usar. Por ejemplo, algunos de ustedes dicen, no, yo no voy a usar la encuesta. Estoy más pensando usar, por ejemplo, un focus group. Igual, un focus group lleva estos mismos pasos. El focus group lleva la definición de la población y unidad muestral. ¿A qué grupo? Ese grupo yo veo que es más factible aplicarle un focus group. O sea, voy a establecer una cierta cantidad de criterios mediante los cuales entonces yo defino que ese es un grupo muy viable al cual aplicarle un focus group. Por ejemplo, no sé, el equipo de trabajo son 3 personas, o el equipo gerencial son 3 personas, o los encargados de proyecto, propiamente encargados, no parte de los equipos de proyecto, son 3 personas. Entonces, antes de tal vez hacerle una encuesta a cada uno, o puede ser que le haya hecho una encuesta a cada uno, después puedo hacer un trabajo en conjunto con los 3, que es lo que llamamos focus group, preparamos un material que es una guía de trabajo para el focus group, pensando en los temas que con estas 3 personas podría trabajar, y el trabajo de campo sería la ejecución de ese focus group bajo la guía que hemos planteado y estableciendo reglas claras de trabajo, porque un focus group como herramienta debería llevar primero el establecimiento de reglas para lo que es una discusión sana de datos, de información, de las respuestas que ellos van a dar. También puede ser que incluya otra serie de técnicas dentro del focus group, como puede ser una lluvia de ideas, a como puede ser creación de diagramas, entre ellos, trabajo en equipo y demás. Y después viene la parte ya de ejecución, porque es que la parte de ejecución consiste también en tener un guión claro que marque las reglas del juego. Y entonces ese material del focus group no es solamente la guía de preguntas, sino también el procedimiento que vamos a aplicar nosotros para llevarlo a cabo de la mejor manera. ¿Ven? Entonces esa es la manera en que se trabaja. Eh, Normalmente el cuestionario, para que lo tengan en cuenta, tiene varias partes. Una es el encabezado, el inicio, declaración de objetivo del cuestionario, para qué es y demás, que eso también se cumple en casi todos los instrumentos, tener un encabezado con elementos generales como instrucciones de aplicación, objetivos y demás. Después viene la parte del cuerpo como tal del documento, que es donde se ubica realmente en sí el instrumento. Preguntas, pasos, guías, todo para lo que es recolección de información. Dentro de las maneras de hacer la administración de los diferentes, como tal, de los diferentes tipos de técnicas, se ubica la parte autoadministrada, se ubica la parte también de entrevista personal, teléfono, correo electrónico, o sea, hay muchas maneras o medios administrados mediante los que ustedes pueden administrar precisamente el instrumento. Ok, vean, vamos a ver, ahora vamos con la parte de entrevista. La entrevista, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda con la parte de cuestionario? ¿Duda, consulta sobre la parte de cuestionario? Si quiero que les quede claro que el proceso constructivo del cuestionario obviamente lleva su trabajo. Ok, a falta de respuestas, entonces continúo. Profe, disculpe, yo tengo Ajá. una consulta. Solamente asumo que la cantidad de preguntas, pues por supuesto va muy de la mano con lo que vayamos a enfocarnos, ¿verdad? Pero ¿hay algún mínimo?
o como un parámetro ahí. Vamos a ver, primero un cuestionario no podría ser una pregunta, ¿verdad? Ujú, sí. Ahí ya comenzamos a partir un mínimo. Segundo, no hay un mínimo como tal, pero sabemos que no puede ser una. Pues si fuera una, suena muy raro hacer una encuesta para una sola pregunta. En el caso de investigación de ustedes, ya uno sabe que dependiendo de cada temática, la cantidad de preguntas mínimo va a estar ajustado al tiempo mínimo que tengan las personas para ofrecer a ustedes de tiempo. Por ejemplo, si la cultura tuya, lo voy a poner de esta manera. Yo trabajé como 12 años en el ICE y ahora trabajo en la UNED. Ustedes saben que es una de las cosas que más cansa a nivel gubernamental. No, profe. Bueno, en mi caso no. Una de las cosas que más cansa es el correo institucional con el spam. Porque para todo es el correo. Para todo. Y lo peor de eso es que para todo es el correo y después de eso, para todo hay que mandar encuestas, hay que llenar esto, hay que llenar lo otro, hay que llenar formularios. Entonces realmente uno, hasta por ejemplo a mí en la parte gubernamental, estar llenando encuestas ya hasta de 5 minutos para uno se vuelve hasta cansado por ser 5 minutos. Entonces es importante conocer la cultura de cada empresa de ustedes, de cada organización. Si la cultura y también por la cercanía con las personas que van a servirles como sujetos de información, porque cuando una persona tiene mayor cercanía, cuando una persona, digamos, son más compañeros de trabajo y demás, puede haber mayor factibilidad o aprovechamiento de que la persona pueda predisponerle mayor cantidad de tiempo a ustedes. Pero si hay una cierta lejanía y es una cultura donde la organización ya está un poco cansada de este tipo de spam, por ejemplo, por el correo electrónico, ¿qué va a suceder? Sí, simplemente va a suceder que las personas tal vez lo van a dejar pasar y no le van a tomar importancia y al final ustedes van a tener que estar encima. Entonces, esa cantidad de preguntas está asociado también a los tiempos de realización. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que se llena de selección única, tipo escogencia, simplemente su criterio sobre tal cosa, y pone uno en la escala Likert. Esas son preguntas donde tal vez lo que toma poner un check son 3 segundos. Entonces, una pregunta tipo selección única puede tomarle a una persona máximo 15 segundos. Una pregunta donde yo ya la solicito a una persona un poquito más de elaboración, mínimo 1 minuto. Entonces, tomando en cuenta esos datos, tomando en cuenta lo que la cultura de la organización en función de este tipo de instrumentos y su aplicación, y considerando que tal vez el promedio que una persona máximo, 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 pero así máximo le llega a brindar a un documento de estos anda entre 15 y 20 minutos, entonces ahí uno más o menos comienza a sacar los cálculos. Si yo digo que voy a aplicar una encuesta de solo preguntas, un poco de desarrollo, tiene que andar máximo entre 20 a 25. Si las preguntas van a ser variadas, entre respuestas cortas, entre selecciones únicas y demás, uno puede decir que el instrumento puede subir hasta máximo 35, mucho 40, subdividido en ciertas categorías bien establecidas. Pero porque la persona prácticamente pregunta donde nada más hace check, 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 check y ahí va. ¿Ve? Entonces, eso es lo que uno más o menos establece, pero vean que el tema está en eso, es el preguntas rápidas de contestar con una selección múltiple que la persona nada más tiene que escoger, puede andar en 15 segundos. Preguntas de desarrollo, máximo 1 minuto, que uno no le ponga a tratar de hacer como un examen de explique, ¿verdad? O sea, es simplemente criterios concretos de un desarrollo rápido para la persona, puede durarle 1 minuto por pregunta. Y considerar que tiempos máximos normalmente andan entre 15 y 20 minutos, que también ese tiempo de 15 y 20 minutos está asociado a los tiempos de concentración que tenemos las personas. Yo no sé si ustedes han notado que normalmente uno máximo en alguna clase que tiene mucho interés le puede prestar máximo 30, 35 minutos. En clases de menor interés, a lo mucho la concentración puede andar entre 15 y 20 minutos y ya a los 20 minutos ocupo hacer algo, moverme, levantarme y regreso nuevamente. Entonces también esos 15, 20 minutos puede estar muy asociado a lo que son concentraciones, o sea, a la concentración de la persona. Y a partir de eso, entonces uno más o menos establece como la cantidad de preguntas. Yo digo siempre, y recomendación es hacer a lo mucho preguntas de entre instrumentos de máximo 15, 20 preguntas y aprovecharlas muy bien. Ahora, en temas de entrevista, que era lo otro lo que iba a pasar,
sucede un poco distinto. Las entrevistas, si bien es cierto, también pueden combinar el uso de preguntas de respuesta concreta a respuestas amplias. Normalmente las entrevistas son más un diálogo que sea presencial o sincrónico, ya sea que sea presencial físico o presencial virtual de manera sincrónica, y entonces ese diálogo se vuelve un poco más largo. Entonces, por ejemplo, yo no les voy a decir hagan una guía de entrevista de 20 preguntas, porque, o sea, si hacemos una guía de entrevista en 20 preguntas, puede ser que nos llevemos 4 horas conversando y normalmente las personas no tienen ese tiempo. Las guías de entrevista andan siempre rodando en máximo 10 consultas, más si estamos pidiendo un desarrollo, tomando en cuenta que esas preguntas o que incluimos en la entrevista sean preguntas que también pueden irse eliminando, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que quería explicar aquí en la parte de entrevista. La parte de entrevista, por su forma de aplicación, tiene una característica particular. Y aquí sigo respondiendo a la pregunta de Rebeca. La característica particular es el instrumento de la entrevista, ¿para quién es? ¿Para el entrevistado o para el entrevistador? ¿Para quién es la guía de la entrevista? ¿Para el entrevistado o para el entrevistador? Para el entrevistador. Para el entrevistador. La guía de la entrevista es para uno. La guía del cuestionario es para las personas. Entonces, la guía de la entrevista es para uno como entrevistador poder llevarle el hilo a ese proceso que estamos haciendo de interpelación a la otra persona, en este caso al emisor de la información. Y entonces al poderlo interpelar, viene una flexibilidad en cierto tipo de respuestas donde a partir de ciertos datos podemos también ir valorando si eliminamos preguntas más adelante. Entonces también esas preguntas, cuando uno las plantea en la entrevista, tiene que tener el cuidado o también la visión más bien de saber que pueden ser preguntas unas relacionadas a otras y que el entrevistado o entrevistada tiene también la libertad que durante la respuesta puede ser que sin saberlo comience a tocar temas más adelante. Ahí es donde la técnica de entrevista que apliquemos, como puede ser el de presencial, tener el cuidado de no interpelar a la persona y decirle, no, es que eso se lo voy a preguntar más adelante, porque la persona entrevistada no sabe qué es lo que sigue. Soy yo como entrevistador, entonces más bien yo no lo interpelo, sino que más bien tomamos anotaciones en función de saber que más adelante ya eso tal vez se ha contestado y es uno como el entrevistador el que va tomando en sus notas y acomodando las ideas que el entrevistado dice. ¿Ven? Ahora, la forma en cómo se hacen las preguntas ahí es una cosa importante. En la encuesta, cuando hago las preguntas es para que sean objetivas hacia la persona que me va a responder. Pero en la entrevista es distinto. En la entrevista, las preguntas que están ahí planteadas son las que yo debo hacer. Entonces, no es tanto lo que está escrito, es como yo lo expreso, como yo las aplico, lo que puede incidir en la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Y esas son las limitaciones que están ahí. Si yo como entrevistador soy muy agresivo, puedo poner a la persona entrevistada a la defensa. Puedo poner a la persona entrevistada nerviosa. Y entonces yo no voy a obtener la información porque estoy siendo muy agresivo. Tampoco es ser pasivo. O sea, tampoco el tema de esa, no es que, hey, yo me quedo tranquilito. No, no es ser pasivo, no es ser agresivo, es una posición neutra, una posición objetiva. En ese momento, por ejemplo, yo tampoco debo emitir mis criterios, porque el espacio es de la persona entrevistada, no mío. Entonces, mis criterios no son válidos. Dependiendo de cómo se desarrolle el proceso de la entrevista, puede ser que si hagan algunas consultas o el mismo entrevistado o entrevistada pueda tratarlo de meter a uno un poco, pero en una forma de diálogo que uno tiene que controlar sin que influya en las respuestas de uno. Por ejemplo, si uno hace una pregunta y la persona no conoce el concepto, bueno, entonces mira, pero puedes explicarme, ok, si yo le hago la explicación,
Lo que hay que tener cuidado es no hacer una explicación para sesgarlo, sino en una función objetiva para que pueda tomar la mejor decisión. Otro tema importante, y esos vean dónde están los dos conceptos de la validez y la confiabilidad de la entrevista. También de cierta manera hay que manejar un buen contexto a la hora de la aplicación del instrumento de la entrevista, porque dependiendo del momento puede ser que sean resultados no tan confiables. Ejemplo, si en dado caso ustedes, por ejemplo, llega una evaluación 360 y tienen que evaluar hacer su jefatura o ustedes son encargados de alguien y no sé, hace 2 días tuvieron un gran problema y su empleado o con su jefe no tuvieron satisfacción y les aplican una evaluación de desempeño en este momento, ¿qué va a pasar? De ahí, lo más seguro es o son mal calificados ustedes, ustedes califican mal, eso es lo que va a pasar, porque normalmente sucede que es una cuestión de momento y ahí podemos perder la objetividad. Entonces, la validez de la entrevista y la confiabilidad, esto también tenemos que medir mucho el contexto en el momento que estamos. De ahí que es muy importante poder obtener los espacios para la aplicación de entrevista con tiempo, para que haya una buena preparación, en este caso por parte, digamos, de la persona que va a ser entrevistada, a lo que ustedes van bueno, por lo menos prepararse en función de tiempo y saber que es un espacio reservado por ustedes para no tener también otras limitaciones en funciones de estrés, de contexto de la situación que puede afectar la validez y la confiabilidad. E igual, la confiabilidad también y validez de la entrevista está muy asociado a las técnicas que ustedes utilicen y la conducta de ustedes como persona entrevistadora. Porque si la conducta de ustedes, como les dije, es agresiva o demás, puede provocar un cambio que afecte el parámetro validez y confiabilidad. Otra cosa importante a considerar es el costo, no solo económico, sino costo-tiempo, ¿verdad? Hay que considerar que las personas tienen recursos limitados como tiempo, espacio y demás, y entonces considerar esos aspectos a la hora que aplica la entrevista. Esos son algunos elementos. E igual, la entrevista hay que definirla también si es individual o grupal. El focus group se dice que es una entrevista tipo grupal. Entonces se puede denominar focus group porque también el focus group tiene otra esencia y otra forma de trabajarse más que realmente la aplicación de un cuestionario. Igual, el medio que vamos a usar es un medio sincrónico virtual, es un medio presencial. ¿Cómo lo vamos a establecer? Una entrevista asincrónica sí no la he visto, ¿verdad? Eso sonaría muy raro porque en realidad suena más a un cuestionario o una encuesta. Eh, Tener claro sus temáticas, la planificación de tiempo, la planificación de preguntas, estructuración, el considerar mucho el tiempo que la persona tiene, considerar mucho también ese perfil o rol de ese grupo poblacional a quien le vamos a implicar la entrevista para conocer cuál es el mecanismo en el cual debemos expresarnos, cómo debemos seguir el proceso. ¿Ven? Establecer muy bien el juego entre preguntas cerradas, abiertas, la combinación, que tenga un ritmo que permita llevar a un ritmo constante la realización de la entrevista, porque si lo hacemos de otra manera, entonces puede ser que se vuelva muy cortada, se vuelva muy rápido, se vuelva enredada completamente y eso va a provocar, por ende, ¿cómo se llama? Eso va a provocar, por ende, eh, eh, la afectación del resultado final que vamos a llamar entrevista. Bueno, hasta aquí lo dejo, la parte de revisión de entrevista, porque igual lo que sigue es revisión bibliográfica, que ya algo hablamos de esto, y después unas técnicas adicionales, y después vamos a ver ya la parte práctica, si Dios quiere, el martes. Entonces el martes casi que entro con una parte práctica, inicialmente de cómo se elabora esto. El martes veríamos también la parte que tiene que ver con procesamiento de la información, y el martes veríamos la parte de análisis de resultados para de hoy en 8, que sería jueves, ver la parte de conclusiones, si no estoy mal, hablar un poco de la presentación y algún elemento que me haya quedado ahí de camino, tal vez, que haga falta. Eso sería para la próxima semana, porque en 15 días ya comenzamos y tenemos solo atenciones individuales y ya después en 3 semanas, o sea, de aquí a 3 semanas, estaríamos hablando ya de la presentación. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? Ok, paro grabación acá.